por suerte, la ley fue declarada constitucional. Digo por suerte, y esto ya lo hablamos, la escuela estuvo a favor de la sanción de la ley de medios. Así que fue una satisfacción que se ha sido aprobada. Como ustedes saben, deberían saber, lo que determinó la Corte Suprema de Justicia es que la ley es constitucional. No hace un análisis si la ley es buena, regular, mala, eso corre por otra vía. Lo que dijo la Corte es que la ley es constitucional. Y es una ley que es fundamental para todos nosotros en dos aspectos. Uno, porque es fundamental para toda la sociedad. No es neutral que haya una ley u otra en términos de comunicación. Y en segundo lugar, porque también va a marcar un poquito el campo de juego en el cual se va a desarrollar nuestro oficio. En general, poner la discusión en torno a la ley respecto de la libertad de expresión es erróneo porque la ley no regula contenidos. Es una de las primeras cosas que me gustaría decir, porque en realidad hace foco en la propiedad de los medios, en si deben o no ser concentrados, o si es democrático que alguien tenga posición dominante en el mercado, y fundamentalmente lo que tiene es una base antimonopólica importante que logra que las frecuencias, que no son un bien ilimitado, puedan repartirse de una manera más equilibrada, acorde con los distintos grupos económicos, los distintos intereses, pero también con las distintas regiones, y que no haga que los contenidos de un solo lugar y de manera central se distribuyan por todos lados, como si la realidad de esos todos lados fuera la misma. Eso en primera instancia. En segunda instancia, que esta ley se llega a votar luego de 26 años de discusión. O sea, debe haber sido uno de los temas más discutidos, si bien no en términos públicos, sino había ganado la agenda pública hasta el año 2009, que se toma la decisión política de que la ley se convirtiera o que la discusión sobre la ley se discutiera en el Congreso. Hasta ese momento lo real es que hubo otros proyectos de ley de distintas fuerzas políticas desde el 83 para acá, digo, ¿no? Desde el 83 al 2009, y que estas propuestas, justamente por la capacidad de presión que tenían los grupos más concentrados, no podían ser tratadas o quedaban desestimadas o quedaban cajoneadas, y esa discusión no salía de los ámbitos políticos, de ciertos ámbitos de intereses económicos y fundamentalmente desde la academia. La ley, como explicó, surgió después de varios intentos frustrados, digamos de décadas frustradas, que a su vez fueron acompañados por favores que le han hecho básicamente al Grupo Clarín todos los gobiernos de la democracia. Digamos, Alfonsín le hizo un favorcito, Menem le hizo un gran favor cuando le permitió ya la conformación del multimedios, y Duhalde también le dio una mano con una deuda tremenda e impagable que tenía el Grupo Clarín y otras grandes empresas nacionales, y Kirchner le dio una gran mano en la prórroga de licencias de los canales abiertos, de todos los canales abiertos. Eso incluía a Canal 13 y sobre todo en lo que es el corazón del negocio hoy del Grupo Clarín, que es la fusión de Cablevisión y Multicanal, que es un sistema de cable que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires abastece a más del 85% del mercado de la televisión por cable, y a nivel nacional está en cerca del 60% aproximadamente. Insisto en que la ley no regula contenidos, o sea, no dice que deben poner al aire esos canales que se reparten ahora, según esta nueva legislación, en 3/3, esto es 33% para el mercado y para las empresas privadas, el 33% para el Estado y el 33% para las asociaciones de la sociedad civil, cooperativas, sindicatos, esto es entidades sin fines de lucro, que es como dice la ley que hay que distribuir el espectro radioeléctrico, y desde ese punto de vista se habla de democratización en orden a cuántas licencias va a tener cada sector. No dice la ley en ningún lugar qué tipo de programación tiene que tener cada sector, ni qué tipo de información tiene que manejar, etc. Si se logra que haya un actor poderoso de la comunicación, pero no tan dominante,
esto trae de la mano algo que a mí me parece fundamental para el futuro, que tiene que ver con el deber del Estado, digamos. Es cierto que, desde mi punto de vista, el gobierno, más allá de un texto sobre el cual yo tengo mis discrepancias, yo tengo mis críticas hacia el texto de la ley de medios en algunos puntos, pero es un texto bastante defendible desde el punto de vista constitucional, por decirlo de alguna manera. Digamos, ahora es cierto que el gobierno tiene cierta arbitrariedad para la aplicación de la ley, la aplica como a 2 velocidades, en algunos casos disimula alguna situación que podría ser cuestionable desde el punto de vista de la ley, tiene una política de publicidad oficial que no responde a estándares de equidad, con lo cual podría tener una política de publicidad oficial que fomente la diversidad, es decir, vamos a apoyar a los medios para que haya diversidad ideológica, vamos a apoyar a los medios para que haya diversidad cultural, pero que eso esté escrito, ¿sí? Y no que esté sujeto a criterio de un funcionario que diga este tanto, porque ciertamente además se presta a corrupción, digamos, a que al que tiene más llegada a ese funcionario y le dice, me tirás una pauta para mi programa, bueno, no debería ser así, debería haber criterios, auditorías, no me consta que haya corrupción, se presta a la ausencia, la ley anterior. ¿Qué ocurría con la ley anterior de radiodifusión? Que generaba muchísimo menos polémica que esta, que había sido firmada por Videla, y que era autoritaria, hasta el ridículo, o sea, parte de su texto causaba gracia desde el punto de vista democrático. Era ciertamente vieja, digamos, había sido emparchada, había sido empeorada por los gobiernos democráticos. Era una no ley, ese era el problema. No había reglas de juego, finalmente, porque como lo autoritario no se podía implementar, como los parches de la democracia habían hecho un desbarajuste en el mercado, era el escenario ideal. Cuando dicen el gobierno va a poder controlar a la prensa. Era mucho más fácil controlar a la prensa, entre comillas, con la ley anterior que con la ley actual, porque la ley anterior permitía todo. ¿Qué permitía, por ejemplo? Y renovar licencias a sola firma. Me piden renovar la licencia de Canal 13, de Radio Mitre y de Canal 9, por 10 años o 15 años, bueno, sí, te lo firmo, listo. Eso no tenía el más mínimo nivel de auditoría. El Confer se perdían carpetas de licitación de medios en el Confer no se encontraron. Digamos, era ciertamente la hecatombe en legislación de comunicación, por lo cual el pacto para negociar con un grupo amigo era mucho más fácil con la otra ley, que tenía muchos menos controles, que con esta ley que tiene controles incluso de la oposición dentro de los organismos de control. Ya empieza un periodo por el cual la ley tiene que seguir su curso normalmente. No sabemos si de acá en adelante serán modificaciones en orden a inclusión de distintas tecnologías que no están contempladas por la ley, porque por ejemplo los medios digitales no tienen ningún tipo de regulación. Me gustaría que quede claro que cuando se dice ley de medios en general, no es una ley de medios en general, porque la ley no contempla la gráfica y la ley no contempla a todo el resto de los productos que no tienen que ver con la radio y la televisión. Entonces la ley regula solamente radio y televisión, y que la cuestión de los contenidos tiene que ver con qué tipo de política de programación se dé después cada medio, que no está en juego tampoco. Hay cuestiones pendientes, sí las hay. Por ejemplo, se va a tener que discutir cómo o con qué financiamiento ese 33% de grupos de la sociedad civil o de las cooperativas pueden llevar adelante los canales o las radios que quieran poner, porque realmente tener un canal o una radio es caro. Tampoco la ley dice, cuando se plantea la cuestión de la democratización, es que es una radio por habitante. Justamente lo que regula es eso, a una cantidad determinada de frecuencias, ver con qué criterios se distribuyen, pero cuando se mezcla la cuestión de la libertad de expresión, se complica un poquito, porque en realidad el qué se puede decir a través de esos canales o de esas radios no está regulado. Y por otro lado, y sobre todo nosotros que trabajamos con información, pensar la información en términos expresivos es por lo menos complicado. Porque, nosotros no hacemos producciones artísticas,
digamos, si un pintor quiere expresarse libremente de la manera que mejor le parezca, está perfecto. Un periodista puede expresarse libremente dentro de unos límites bastante específicos, como son, por ejemplo, la extensión de una nota, digamos, si a uno le piden 8.000 caracteres no son 3.500 ni son 25.000, la línea editorial del medio para el cual trabaje, sea una empresa dominante en el mercado o un medio comunitario, digo, va a haber línea editorial de todos modos, y fundamentalmente los datos, porque uno lo que no puede hacer es inventar lo que no existe. Esto es, si aquello que yo quiero decir argumentativamente no comprueba en términos de datos, voy a estar limitado en mi expresión de deseo de que todo esté bien o todo esté mal por las circunstancias mismas de la realidad. Con lo cual, digamos, no está contemplada la cuestión de la expresión justamente porque no es solamente la radio y la televisión un soporte, no son soportes solamente para expresiones artísticas. Cuando hablamos de información, hablamos de limitaciones específicas vinculadas con lo que es la producción informativa y en ese caso, digo, me parece que está bueno que lo tengamos claro.